Nunca pensé que el momento más difícil me acercara más a ti y al final obrara para bien. No imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentara nuestra fe. Gracias, Señor. Pero luego del desierto puedo ver claramente que tú has sido fiel. ¿Alguien sabe que Él es fiel en esta mañana? Y aunque en medio de las pruebas no se ve, tú tienes todo bajo control. Y porque todo obra para mí. Yo quiero darle continuidad quizás a algo que iniciamos en el primer servicio. Quiero darle continuidad porque los músicos estaban aquí, porque el pastor estaba aquí, porque podemos dar la misma palabra con más cosas que puedan edificar al pueblo. Hay muchas cosas ocurriendo en el pueblo de Dios hoy día, y hay que ver cómo inciden los factores que nos rodean y el contexto en el cual nosotros vivimos hoy, para que nosotros tengamos el tipo de iglesia que nosotros tenemos. Cuando Cristo diseña la iglesia, Cristo tiene un sueño que es un poco distinto de lo que nosotros conocemos hoy como la iglesia. Nosotros hoy conocemos la iglesia como el gobierno o los gobiernos lo plantean. Cuando usted piensa en una iglesia, usted piensa en una organización religiosa que usted registra en un lugar. Una organización, una non-profit, una ONG, una organización sin fines de lucro con una orientación religiosa. Pero el diseño de Cristo no era eso, porque eso ya existía cuando Él vino a la tierra. Ya las organizaciones establecidas por el gobierno central de su nación existían. Lo que era conocido como el pueblo de Dios tenía ya sus estatutos y sus órdenes. Tenía lo que llamaban un templo. En algún momento lo tuvieron, lo perdieron, lo tuvieron, lo perdieron en varias ocasiones. Y tenían ya últimamente, en los tiempos de Jesús, aparte del templo, vuelto a un mercado como Él lo encontró. ¿Se acuerdan de eso? Vuelto a un mercado. Habían unos lugares donde la gente se reunía, no importando su orientación religiosa. Eso es muy importante. Se reunían para leer las escrituras, no importando su orientación religiosa. Fíjese que en lo que se llamaban las sinagogas asistían muchas religiones teocéntricas. O sea, se reunían los fariseos, ¿se acuerdan de ellos? Se reunían los saduceos, que muchos dicen que no creían en los ángeles. Se reunían también los ortodoxos y muchas otras corrientes minoritarias. Y la primera pregunta retórica que quiero hacer es: ¿de cuál era Jesús? ¿De cuál de todas esas religiones era Jesús? Pues me parece que no era de ninguna. Me parece que vino a instituir algo diferente, que no era una religión, con todo el respeto de la religión, porque al fin y al cabo lo que nosotros creemos, nuestra orientación, es una religión. Ahora, volverme religioso es quitar del medio el objeto en el que yo creo y darle más relevancia a lo que yo creo que en el que yo creo. Y ese es el problema de la religión. El problema de la religión número uno es que antes del pecado no existía la religión, ¿o sí? ¿En el Edén existía la religión? Luego que Cristo venga y establezca su reino, ¿existirá la religión? O sea, que la religión solo existe en el contexto del pecado.
no existe en el contexto de la eternidad o de la vida eterna. Y no estoy satanizando la religión, porque al fin y al cabo, vuelvo a decir, como estoy en el contexto del pecado, de alguna manera tengo que caer en una religión y denominación también. Y no hay un problema con eso. Mi problema sería, repito, que yo le dé mi atención a el objeto de la religión, a lo que yo creo, que en el que yo creo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque precisamente, como mencionaba al principio en la administración, Jacob dijo en un momento que reconoció la presencia de Dios: este lugar ciertamente es casa de Dios. Y yo pregunto, ¿había sonido en ese lugar? ¿Habían luces en ese lugar? ¿Qué había en ese lugar? La iglesia no es algo que yo establezco. La iglesia es algo que Cristo estableció. Significa que donde quiera que hay 2 o 3 reunidos en su nombre, es la iglesia. O sea que tu iglesia, que tu casa puede ser la iglesia. Ahora, eso no quiere decir que no hay una institución y que no vale la pena eso. No quiere decir que no hay un edificio para reunión, porque el edificio de la reunión es la congregación de los santos, donde Dios fortalece a los santos, donde compartimos con los santos. Pero lo más importante de la reunión, escuche bien, después de la presencia de Dios, es el hermano que le queda al lado. Dice la Biblia: cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna. ¿Sabe por qué mucha gente no recibe la bendición de Dios que está esperando? La que anhela, la que clama, por la que ayuna y se pasa noches sin dormir y se pasa 15 días sin comer ni beber agua, pero no recibe nada. Porque cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El libro de Efesios dice que el que dice que anda en la luz pero aborrece a su hermano, todavía anda en tinieblas. La Biblia dice que el que no ama no es de Dios. Eso es muy fuerte. Dice la Biblia que el que no ama no es de Dios y no conoce a Dios. Eso es muy fuerte, porque yo me puedo parar aquí en este púlpito y predicar todo lo que sé de la Biblia y no impartir lo que soy a partir de lo que la Biblia quiere que yo sea. Porque si yo no amo a mi hermano, yo puedo hablar más lenguas que tú, yo puedo profetizar mejor que tú, pero si yo no puedo amar, y ese es el espíritu de la palabra. El espíritu de la palabra no es lo que ella dice, es lo que yo soy de lo que ella dice. Y Dios quiere que la Biblia deje de ser un libro y sea un testimonio que cualquiera pueda leer cuando vea a un hermano de esta comunidad. Jacob ve esto y dice: este lugar es casa de Dios. Y Cristo en Filipos le habla a Pedro, a Simón, y le dice: tú eres Simón, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi iglesia. ¿Y cómo fue que dijo Jacob? Este lugar es casa de Dios. Y el texto de Cristo dice entonces: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando Jacob mira ese lugar, dice: este lugar es casa de Dios.
Cuando Cristo habla, entonces habla antagónicamente y dice: y las puertas del infierno, puertas del cielo, puertas del infierno, no prevalecerán contra las puertas del cielo. Yo no sé por qué me estoy metiendo para allá, pero voy a seguir. Cristo quiere una iglesia que sea la manifestación de su palabra en la tierra. Dice la Biblia que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra, pero que si la sal se desvaneciere. ¿Y qué significa eso? Cuando la sal se desvanece, no es que desaparece, porque hay un principio de la materia que dice que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea que la sal realmente, el desvanecimiento de la sal no significa que desaparece la sal, sino que ha perdido su esencia. Por eso no dice lo que Cristo dice: ¿con qué será salada en la tierra? Porque lo que esa sal perdió no fue la figura, fue la esencia por el cual ella fue creada. Hay una seria preocupación de este tiempo, porque en la iglesia real de Cristo, se ha metido un mover que no se parece al mover de Cristo sobre la tierra, donde su palabra no tiene relevancia, porque la Biblia dice que hay muchos que tienen comezón de oír, y los que tienen comezón de oír se mueven de un lugar a otro, pagan entradas para ver a alguien hablar una fábula. Pero donde hay un culto de oración no aparecen, porque les interesa el cuento de la palabra y no la manifestación de la palabra. Porque les gustan las parábolas, pero no les gusta la enseñanza de la palabra, de la parábola, que me corrige y me dice: tú estás mal. Y lo que hace falta es un pueblo del cual yo soy parte, que necesita humillarse delante de Dios y decir: háblame, Señor. La hermana mencionó que el pastor mencionó hace un ratito que la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada. Y quiero presentarles dos escenarios, a ver si usted puede identificar lo que está pasando hoy. En una ocasión a Jesús le dijeron que unas personas andaban predicando y hablando muy parecido a lo que él estaba diciendo. Y uno de los discípulos, preocupado, le dice: Señor, no están haciendo plagio, no están copiando los mensajes, Señor. Vamos a demandar a esa gente porque está hablando como igual que nosotros, y eso es sello de nosotros, es una marca de nosotros. Y Jesús le dice: una pregunta, pero ellos están hablando en contra de nosotros. Dice: no, están hablando, es que el problema no es, el problema es que se están pareciendo demasiado a ti y ellos no andan con nosotros. Dice Jesús: pero si ellos no están contra nosotros, entonces están a favor de nosotros. Y la iglesia necesita entender que hay gente que no necesita andar contigo para andar con Dios. Ese factor de interdependencia humana que nosotros tenemos, que creemos que el que no anda conmigo no es de Dios, el que es de otra iglesia no es de Dios. Ese es un extremo, pero yo les quiero presentar otro extremo, y quiero que me pongan en pantalla, si pueden, el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16 en adelante. Y quiero que leamos un escenario, que lo leamos detenidamente.
Dice, aconteció, léalo conmigo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía ¿qué? ¿Que tenía qué? La cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Adelante. Esta, siguiendo a Pablo, ¿qué estaba haciendo? Yo pregunto, ¿está mal que lo siguiera? Y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Vuelvo y pregunto, ¿lo que esa muchacha está diciendo está mal? ¿Hay algún problema en la palabra que sale de su boca? ¿Es mentira la palabra que sale de su boca? Deténgase un momento aquí, porque lo que pasa en los altares de este tiempo es grave, porque hay mucha gente con un espíritu de adivinación en los altares. Y el problema no es la palabra del espíritu, el problema es el espíritu de esa palabra. Cuando Cristo dice, ellos no tienen ningún problema porque ellos no están contra nosotros, es porque aparte de que estaban predicando la palabra del espíritu, estaban en el mismo espíritu, aunque no seguían y no caminaban al lado de Jesús. De hecho, el hombre que fue liberado de la legión de demonios le dijo a Jesús: Señor, yo te ruego que me dejes ir contigo. Y Jesús le dijo: de ninguna manera, tú no vienes conmigo. A ti te voy a mandar a que vayas a tu tierra, a tu familia, y le prediques y le hables. O sea, no necesariamente Jesús quería tenerlo conmigo y hacerle de babysitter a él y hacerle de nana no. Hay gente que Dios lo va a mandar al desierto. Porque el proceso de esa persona de crecimiento espiritual, de madurez espiritual, es en el desierto. Pero esta diferencia, aunque hablaba bonito, aunque estaba a favor de mí, aunque al final del culto me dijera: me encantó esa palabra, me encantó como tú predicaste. Hay gente que son más atrevidos y dicen: yo siempre le he dicho al pastor que predique más o menos así. No es aquí que me ha pasado, pero le pasa a uno. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que sigue la palabra, pero no el espíritu de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el predicador que llega por aquí se para y te da una palabra que te encanta, pero el pastor se tiene que parar a predicar para enseñar a ovejas que necesitan ser corregidas con la vara y el cayado de Dios. Entonces, como la vara y el cayado a ti no te infunden aliento, a ti te gusta el que predica fábula, el de las redes sociales te gusta el que habla bonito y el que te dice que todas las cosas te van a salir bien. No te gusta el que te dice que tinieblas cubrirán la tierra. El problema de esta muchacha es que esta muchacha era como muchos predicadores de este tiempo, que tienen un espíritu de adivinación y que son aduladores, y van al final y dicen: oye, me encantó esa interpretación bíblica que tú hiciste. ¿Dónde está? ¿Cuál es el diccionario bíblico que tú estás leyendo? ¿Qué comentario tú usas, manito? Tú estás estudiando la cultura hebraica, ¿verdad? Sí, porque eso está de moda ahora. Y no hay ningún problema en eso, porque esa es la cultura donde viene Cristo. El problema es que es una moda. El problema no es la palabra, no es el conocimiento que tú estás buscando, es el espíritu que te hace buscar ese conocimiento. Si tú lo estás buscando para saber, es una cosa, pero si tú lo estás buscando para cambiar, es otra cosa. Y mire lo que dice, adelante. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando ¿a quién? Este se volvió y dijo a la muchacha: es que nosotros no bregamos con gente. No, porque nuestra lucha no es con gente.
El problema no es el predicador, es el espíritu que hay en ese predicador. Y le habló al espíritu y le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Usted sabe lo que pasó después de ahí. La puede quitar la pantalla. Yo creo que el resto de los hermanos conocen la historia, si no se la voy a tararear en los 5 minutos que me quedan. Después de eso, los dueños del negocio que tenían montado le tumbaron el kiosco, y como le afectó los intereses ministeriales, le metieron el pie a los hombres de Dios y lo metieron en la cárcel de máxima seguridad. Lo tiraron para allá atrás con los violadores, con los que conspiraron contra el gobierno romano, porque se encontraban precisamente en Filipos otra vez. Pablo y Silas, que andaba con él, que acababa de entrar al ministerio. Posiblemente era el primero o segundo día de Silas, y entrando al trabajito nuevo que le dieron, cayó preso. Sí, pero fue el espíritu que llevó a Jesús al desierto, no fue el diablo. Es que cada vez que usted intenta hacer algo para Dios, usted es llevado a un desierto. Es que usted nunca va a cruzar al otro lado sin que se levante una tormenta. La diferencia es con qué espíritu yo asumo y enfrento esa tormenta que se ha levantado. Pablo cayó preso, pero dice la palabra que como a la medianoche, alguien diga conmigo, a la medianoche, dice la palabra que ellos hicieron dos cosas. Escuche, ahí no había libro de papiro, ahí no había Santa Biblia, ahí la Biblia eran ellos. Por eso es que la Biblia dice que esta palabra primero te la emprendas tú y después se la enseñas a tus hijos, y que se la graben en los postes de la casa, y que se la ponga en la tablet, y que se la ponga en el celular, y que se la ponga en todas partes, para que ellos, aunque no tuvieran el libro físico, sean la Biblia. Dice que como a la medianoche, ¿a qué hora? Ellos comenzaron a hacer dos cosas. Ellos comenzaron a orar y ellos comenzaron a cantar. ¿Qué dos cosas hicieron? Y dice la Biblia que cuando ellos oraron y cantaron, hubo un de repente de Dios. Y hubo un terremoto en ese de repente de Dios. Y en medio del terremoto, las puertas de la cárcel comenzaron a abrirse. Y las cadenas de todos los presos, escuche bien, no de los que estaban adorando, no de los que habían ido al seminario teológico, de los presos que habían pecado, de los presos que eran merecedores de estar ahí, todas las cadenas se rompieron. Y he venido en el nombre poderoso de Jesús en esta hora a declarar dos cosas. Número uno, que todas las puertas se abren, todas las puertas de Dios se abren en tu vida. Envío el espíritu de la palabra en esta hora a todo creyente de esta iglesia, creyendo que las cadenas tuyas y las cadenas de los que están alrededor tuyo, de tus hijos, aunque no le sirvan a Dios, porque esos presos tampoco le servían a Dios, pero tu oración en el campamento abrirá las puertas en el nombre de Jesús, romperá las cadenas en el nombre de Jesús. Ya estoy terminando, pero recuerde que todo predicador tiene permiso de decir que está terminando 3 veces. Y cuando eso ocurre, el carcelero que le habían encargado que se lo cuidara muy bien, o que respondiera con su vida, que vio que todo se había derrumbado, porque donde ellos lo metían era en calabozos, en cuevas, a los presos, y ellos estaban en el de más atrás, no se veía nada. Y dice la Biblia
que él tomó su espada para matarse, para hacerse daño. Y de allá detrás se escuchó la voz del apóstol Pablo que dijo: tranquilo, no te hagas daño, porque todos estamos aquí. Espérese un momentito para que entienda lo que es el espíritu de la palabra. El que vive en la palabra nada más, cuando ora y se le abren las puertas, sale corriendo. Porque si yo oro y si yo adoro y las puertas se abren y yo estoy preso injustamente, hermano, yo salgo corriendo de ahí. Ahora el que vive en el espíritu sabe que quien me llevó a la cárcel tiene propósito en la cárcel. Y hasta que su propósito conmigo no se cumpla en la cárcel, no me tiene que sacar de aquí. Es más, yo no me quiero ir. Porque es que si no lo meten al pozo, José no termina donde Potifar. Y si no termina donde Potifar, no lo calumnia la mujer de Potifar. Y si no lo calumnia la mujer de Potifar, no lo meten preso. Y si no lo meten preso, no llega al palacio. Alguien necesita entender que tu proceso es parte de tu destino. Y que cuando tú corres del proceso, estás diciéndole a Dios: yo no quiero ir para donde tú me quieres llevar. Hay muchos profetas que cogen para Tarsis porque el destino de Dios a veces es Nínive. Ya estoy terminando. Y cuando ese hombre vio que no solamente Pablo, porque cualquiera dice: no, es que él es el pastor, él es el profeta, es el hombre de Dios, un hombre serio, mira, hasta se quedó. No me quedé yo solo, se quedaron todos los delincuentes que estaban aquí. ¿Y usted sabe por qué se quedaron? Dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y cuando un preso conoce el Espíritu de Dios en la cárcel, prefiere la cárcel con el Espíritu de Dios que lo que él antes llamaba libertad, que era una cárcel espiritual. Y ese hombre viene y se tira de rodillas delante de Pablo y dice: Dios mío, yo no había visto algo así. ¿Qué yo tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo pronuncia las palabras magistrales que hoy extiendo a cada persona que vino hoy, a cada amigo que hoy fue invitado por alguien y llegó a esta casa, alguien que de alguna manera se apartó de Dios. Pablo le dijo lo que te dice a ti: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando ese hombre que no quería que ellos se fueran de ahí, que no quería que, cuando él no quería que se fueran de ahí, ahora le dice a Pablo: ¿cómo fue que tú dijiste? Que seré salvo yo y quién. Sí, porque la gente de mi casa no está aquí. Vamos para mi casa. Y se llevó a Pablo y a los presos para su casa. Señores, y la cárcel, perdón, la iglesia, ¿quién? Sí, porque ya eso no es una cárcel. La iglesia comenzó a moverse ahora. Y ahora va a la casa del carcelero. Y se convierte los presos y se convierte el guardia. Y cuando terminan de orar e imponer sus manos sobre la familia de este hombre, escuche, si fuera yo, Lenny Salcedo, yo atentamente, cuando terminamos, ya ahí si yo digo: pues mi hermano, pues Dios le bendiga, somos panas y todo, muy chévere, pero yo tengo que seguir predicando por otro lado. Me voy para Puerto Rico, que yo tengo un llamado a las naciones. Y yo me voy por ahí. Pablo dijo: pues entonces, muchachos, terminamos de hacer la obra aquí, volvamos para el campamento. Y se metieron en la cárcel de nuevo. ¿Alguien me entiende aquí? Sí, porque yo no estoy entendiendo. Es que donde está la presencia de Dios, aunque otros lo miren como una cárcel, yo sé lo que hay allá adentro. Y yo no me quiero ir del lugar donde la presencia de Dios está. Y al otro día
Los jefes que lo metieron preso les mandaron a decir al carcelero: mira, ve a decirle a esa gente que ya, que se pueden ir. Entonces yo hago la pregunta: como yo no me quería ir porque yo soy muy serio y soy cristiano y todo eso, pues yo no me voy. Chévere. Pero ahora que sí me dieron permiso para irme, ahora yo me puedo ir, pues ya me autorizaron. Pues ¿quieren saber lo que hizo Pablo? Pablo le dice que nos vayamos ¿de dónde? Si ellos quieren que nos salgamos de aquí, dile que vengan ellos a sacar. Así le dijo Pablo: es que tú no tienes autoridad de sacarme de donde Dios me metió. Si alguien entiende eso, deja de llorar por el proceso y le da gracias a Dios porque lo metió en la cárcel del proceso, para que las puertas se abran y para que las cadenas se rompan. Ya yo voy a terminar ya. Ya no me dan más chance, porque si quiero que me inviten otra vez, tengo que terminar ahora. Sí. Dios está desafiando a la iglesia a dejar las fábulas y las adivinaciones y si hay un hermano ahora mismo en la iglesia que alguien que tiene una falda roja, tumba eso, manito. Ya está buscando señales de fuera, de canales de fuera. La palabra ya está establecida. Jesús dijo: estas palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Alguien diga: yo quiero esa palabra. Yo la quiero en mi casa, yo la quiero en mi trabajo, yo la quiero en mi iglesia. Yo no quiero vivir de fábulas. Yo quiero el espíritu de la palabra en mi familia. Padre, en esta hora yo declaro por el poder de esa palabra y del espíritu de esa palabra que hay alguien ahora cobrando vida por medio de tu palabra. Dice la Biblia que ella es viva y eficaz. No hace falta nada más para que tú lo hagas. Yo te pido que hagas conforme a tu voluntad con cada persona que está aquí, y que en medio del proceso que está viviendo comprenda que cantar y orar es su mejor devoción en los momentos de prueba. Que ese cántico y esa oración toque a los presos que nos quedan al lado. Yo quiero que pongas en tu mente a alguien que está preso ahora mismo. Está preso del pecado, preso del alcohol, preso de las drogas, preso de la lascivia, preso de la carne, preso de todo eso. Pon a alguien de tu familia que quizás te parece imposible, porque un violador te puede parecer imposible que llegue a Dios. Pero ponte esa persona y declara conmigo que tu cántico y tu alabanza, que tu oración, tu devoción tocará la vida de esa persona. Padre, yo te pongo como ese carcelero las autoridades de este país, a los policías de este país, a los gobernantes de este país. Que el espíritu de la palabra los toque y que rompa sus cadenas en el nombre de Jesús. Quiero que cante conmigo esta canción y con eso me despido. Muchas gracias, pastor, por la oportunidad. Gracias por el chance de compartir la palabra. Quiero que canten conmigo esta canción. La Biblia dice. Si tienen palmas, come on. La Biblia dice que Él creó los cielos y la tierra. La Biblia dice que varón y hembra los creó. La Biblia dice que te acuerdes del día del Señor. La Biblia dice, y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Dice amén. La Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre,
y que no codicies, que no matarás ni robarás, ni te harás imagen, y que tan solo a Él adorarás. La Biblia dice, díselo, que si su pueblo y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene a Él en oración, Él abrirá los cielos. ¿Cuántos lo creen? Y sanará la tierra. Dígalo. La Biblia dice que si nos amamos de todo corazón y si nos perdonamos como Él nos perdonó, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice. La Biblia dice es que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él hoy mismo tenga vida eterna. La Biblia dice, para terminar, que Cristo viene. ¿Alguien lo cree aquí? Que si su pueblo